Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Puede tomar su lugar. Tome su lugar. ¿Está contento esta mañana? Sí. Estamos muy contentos, ¿verdad? Que tenemos a un Dios maravilloso, a un Dios precioso, a un Dios poderoso. Amén. ¿Cómo no estar contentos de tener un Dios así? Así que esta mañana estamos gozosos y estamos alegres porque Dios nos sigue dando oportunidades cada día de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir en sus pasos, de seguir conectados a Él para que Él siga guiando nuestra vida. Amén. Amén. ¿Le da gracias a Dios por eso? Sí. Muy bien. Ok, vamos a seguir esta mañana estableciendo los principios de autoridad que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Es importante que nosotros conozcamos esos principios para que nosotros podamos ir caminando en ellos con la seguridad que estos principios vienen directamente de Dios, del reino de Dios. Y que cuando nosotros caminamos sobre estos principios, toda nuestra vida, tenga por seguro esto, que toda nuestra vida empezará a tener un orden, empezará a tener una disciplina, porque eso es un propósito de Dios para nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Muy bien. Entonces, esta mañana vamos a ver cómo es que Dios está restableciendo la autoridad legítima para que se pueda gobernar. Él nos ha dado a usted y a mí el poder para gobernar. ¿Sí lo cree usted eso o no lo cree? ¿Sí? Dios le ha dado a usted y a mí, nos ha dado el poder para gobernar. Amén. Gracias, hijo. Dios está restaurando la autoridad que un día se perdió y la está restaurando donde Él sabe que se perdió. Usted, si va a la palabra de Dios, se da cuenta que en el Génesis, Dios, cuando forma al hombre, lo hace, lo forma, lo crea e inmediatamente después le da una autoridad al hombre. Amén. O sea, Dios, su autoridad no la delegó a una empresa, no la delegó a una nación, no la delegó a nadie más, sino al hombre. Amén. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Adán y Eva, quienes formaban parte de la familia real del cielo en la tierra, fueron plantados aquí para eso, para gobernar. Amén. Cuando Dios crea al hombre, en primer lugar dice que Él los crea primero, dice, ¿cómo dice la palabra de Dios? Y creó Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos hubiese creado a su imagen y a su semejanza? Porque las labores o la encomienda que Él tenía para nosotros, necesariamente teníamos que tener las habilidades que Dios tiene para gobernar. Porque inmediatamente después de que Él nos hace a su imagen y a su semejanza, la primera palabra para el hombre es, aquí está toda la tierra para ti, gobiérnala, señoréate de ella. Amén. Todas las cosas que yo he puesto aquí están bajo tus pies y tú eres el soberano de esta tierra. Amén. O sea, ¿qué es lo que Dios hizo? Dios estableció al hombre y lo plantó en esta tierra para ser su representante. O sea, el representante de Dios aquí en la tierra. Amén. Y le dio la autoridad para gobernar todo lo que Él había creado aquí en la tierra. ¿Quién está de acuerdo con eso? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dios al hombre nos dio autoridad. Digan, me dio autoridad. Pero lo dio autoridad no solamente al hombre, porque si Dios hubiera querido que el hombre solamente existiera y lo hubiera dejado solo, nunca hubiera creado una compañera, simplemente el hombre se hubiera movido. Pero Dios estableció un principio que es el principio de la familia. ¿Me estoy explicando? O sea, Dios, ¿se acuerdan qué sucedió para crear a la mujer? Dios durmió a Adán y de una parte de sus costillas la formó a la mujer. Y cuando Dios forma a la mujer, está estableciendo a la primera familia del reino aquí en la tierra. Amén. A esa familia del reino Él les dio autoridad. Diga la autoridad, diga conmigo, la autoridad
Dios la delegó a la familia. A la familia. ¿Cuántas familias hay aquí esta mañana? 1, 2, 3, 4. Los demás no son familia. Todos tuvimos que haber levantado la mano, ¿verdad? Porque todos somos familia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esa autoridad? En un momento, Adán y Eva la perdieron. Cuando obedecieron la voz de Satanás, ahí lamentablemente perdieron esa autoridad que les fue delegada. Y lo peor de todo fue que no solamente perdieron esa autoridad y se empezaron a mover con una autoridad ilegítima porque ya no la tenían. Ahora el que tenía la autoridad, ¿quién era? ¿Quién tenía la autoridad ahora? El diablo, Satanás. Los engañó y esa autoridad que le había sido delegada fue traspasada o se la traspasaron por su desobediencia al diablo. Amén. Entonces nosotros fuimos establecidos, los hombres o el hombre, fuimos establecidos como autoridad en esta tierra. Amén. Amén. Diga amén con todas sus fuerzas. Eso, amén. Usted y yo fuimos creados para gobernar, hijos de mi corazón. Para eso fuimos creados. Dios no nos estableció aquí solamente porque no, o sea, un día se le ocurrió nada más, o porque un día, pues no sé, como que andabas desocupado, no tenía nada que hacer y dijo, se me ocurre que voy a hacer eso. No, Dios nunca improvisa nada, todo lo hace bien planificado y bien establecido. Está fallando esta cosa otra vez. Y bien establecido. De este lado, aquí Juan. Muy bien. Y bien establecido, ¿verdad? Entonces, diga conmigo, Dios me dio autoridad. O sea, Dios dio autoridad de Dios al hombre, del cielo a la tierra y de lo invisible a lo visible. ¿Quién tiene autoridad en esta mañana aquí? Muy bien, vamos a ver si es cierto. Hay dos maneras o dos principios que opera la autoridad. O opera en el ámbito de lo ilegítimo, les decía la vez pasada, una autoridad que no es legítima, pero también puede operar en la autoridad legítima de Dios. Y la persona que opera en la autoridad legítima de Dios, él tiene la capacidad de establecer el reino a donde quiera que él va. Amén. Donde quiera que él se encuentre, en cualquier ámbito donde él se mueve, esa persona tiene la capacidad de establecer el reino de Dios en donde quiera que él se para. ¿Ok? En la familia, en la iglesia, en el gobierno, en la escuela, en el trabajo. Dios nos dio esa capacidad cuando nosotros caminamos bajo esa autoridad que Dios nos delegó. Amén. Porque cada autoridad, mi amado hermano, cada autoridad tiene que representar a Dios. ¿Se acuerdan que la vez pasada leímos el capítulo 13 de Romanos? Que decía que toda autoridad, ¿qué? Era puesta por Dios. Entonces, toda autoridad debe representar lo que Dios es. Amén. Entonces, todos nosotros, ¿se acuerda que le dije que había un principio que le dice que el lugar más importante o más poderoso en la tierra en nosotros era estar, ¿qué? Les dije, bajo autoridad. ¿Sí? El lugar más importante y más poderoso en la tierra para nosotros es estar bajo autoridad. Diga, todas las cosas están bajo autoridad. Bajo autoridad. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos sometemos bajo la autoridad de la casa o de la escuela o del trabajo o del gobierno, entonces estamos operando en un espíritu o una autoridad delegada. Por el contrario, es cuando nosotros operamos en rebeldía, entonces estamos operando bajo un espíritu de ilegitimidad de nuestra vida. Por eso todos tenemos que estar bajo autoridad, absolutamente todos. Usted, donde usted quiera que va, siempre hay una autoridad. Aquí en esta iglesia hay una autoridad. En su trabajo usted tiene una autoridad. En la escuela tiene una autoridad. El gobierno hay autoridades. Entonces todo se mueve bajo el principio divino de autoridad. Y en el ámbito espiritual, Dios nos mete a una casa espiritual para que nosotros reconozcamos la autoridad.
Si no estuviésemos moviendo con una especie de anarquía donde cada quien haría lo que quisiera. Y en la anarquía, en el ámbito del reino, eso no es imposible. Es imposible. Amén. ¿Qué es lo que vemos en este tiempo? Vemos una gran mayoría de las personas que han perdido ese respeto a la autoridad. Han perdido la credibilidad en todas las instituciones. ¿Y qué es la manera de manifestarse? Con una tremenda rebeldía y con un rechazo a la autoridad. Eso es típico de este tiempo. Un espíritu de rebeldía se ha apoderado del corazón de las personas. Inclusive se ha introducido en la iglesia para producir rebeldía en las gentes. Amén. Entonces, ese tipo de circunstancias nos está llevando a una crisis muy seria con relación a la autoridad en todos los ámbitos. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a tomar para que Dios establezca su autoridad verdaderamente. Muchos vemos las circunstancias de la humanidad como está y vemos las situaciones y muchos pensamos que el Señor ya viene muy pronto. Amén. ¿Cuántos piensan que el Señor viene pronto? Sí, yo también pienso que viene pronto, ¿verdad? Pero Dios no va a venir mientras su iglesia no esté. ¿Cómo dice la palabra de Dios que va a venir por una iglesia qué? Sin mancha, sin arruga y ni cosa semejante. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios primero para presentarse a esa iglesia a sí mismo? Poner orden, establecer la autoridad. Mientras, eso no puede suceder, mi amado hermano, porque las condiciones de la iglesia aún no están para que Él pueda venir por su iglesia. ¿Me está escuchando? Amén. Entonces, una de las cosas que usted puede observar, ¿cuánto tiempo queda más? ¿Cómo se lo explico? ¿Cuándo está el tiempo que nosotros vamos a observar para que Jesús venga? Es cuando veamos que su iglesia está empezando a ser ordenada y está empezando a caminar con los principios del reino de Dios. Mientras eso no suceda, Jesús no va a poder venir por esa iglesia. Amén. Diga, pero estamos caminando hacia ese rumbo. Dios nos está caminando a ese rumbo. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir con relación a la autoridad? La palabra autoridad viene de la palabra de latín auctoritas. Auctoritas. Esa palabra, ¿qué significa esa palabra? Esa palabra tiene sinónimos como poder, como potestad y como facultad. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros describimos esa palabra, entendemos que hay un enfoque de autoridad, ¿sí? Que es el que gobierna y el gobernado. Amén. Pero esa misma idea y ese mismo principio se establece en la iglesia también. Es el mismo principio de autoridad. Ahora, déjeme decirle algo, porque eso Jesús lo estableció bien claro. En la iglesia, todos somos iguales. ¿Me escuchó? En la iglesia todos somos iguales, pero cada uno de nosotros tenemos una función diferente. Amén. Entonces, para que Dios establezca el orden y para que haya esa funcionalidad, siempre tiene que haber una cabeza. Amén. Porque en el cuerpo no todo es cabeza. Así como tampoco todo es cuerpo, siempre tiene que haber una cabeza. Amén. Estos son principios del reino. Amén. Entonces, por eso la vez pasada les decía que todas esas personas que se manejan o que caminan de forma independiente, que se mueven solas y que piensan que no necesitan a nadie absolutamente, que no necesitan a nadie que les diga, que les aconseja, esas personas caminan bajo un principio satánico de rebeldía y de desobediencia. Amén. Amén. Entonces, es importante que nosotros empecemos a entender que tenemos siempre una autoridad por encima de nosotros. Y a esa autoridad nosotros siempre tenemos que darle cuenta, aunque nos guste o no nos guste, porque Dios la puso ahí por una razón. Amén. ¿Qué pasa en el hogar, en la casa? Le pregunto, ¿el hombre y la mujer son iguales para Dios? A ver, ¿sí o no? Dígame sí o no. Por supuesto que sí. El hombre y la mujer son iguales para Dios. Son exactamente iguales, pero por cuestión de funcionalidad en el hogar, Dios estableció al hombre como la cabeza del hogar. Amén. Pero para él
Es exactamente lo mismo. Amén. Entonces, Dios se mueve bajo esos principios. Y todos tenemos que movernos bajo esa autoridad espiritual. ¿Para qué? Para que todo pueda funcionar en el orden y en la disciplina que Dios tiene. Porque este es un principio de reino. Diga, es un principio de reino. El orden, la disciplina, la autoridad son principios del reino. Amén. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Entonces, la restauración o la autoridad legítima de Dios, principalmente, ¿dónde dijimos que se encontraba? ¿En dónde? En la familia. En la familia. Entonces, es importante que usted y yo empecemos donde debemos de empezar. Amén. ¿Sí? Si nosotros no tenemos autoridad en la familia, si no hay una autoridad en la familia, entonces esa autoridad o esa familia, por así decirlo, está en un completo desorden. Amén. ¿Sí? Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? No, en la iglesia nos hemos equivocado mucho. Porque ¿sabe una cosa? Hemos observado más los talentos de la gente que su carácter. Y entonces nos hemos ido y nos hemos, ¿cómo se dice? Nos hemos puesto más atención a los dones que al carácter de la persona. ¿Sí? Entonces ponemos a alguien que no tiene carácter y aunque tiene un don, y al rato nos descuajaringa todo, como dicen acá. Porque no tiene carácter. ¿Verdad? Sí tiene un don, pero no tiene el carácter todavía formado. Entonces es un problema para nosotros porque no tenemos que andar arreglando las cosas. Porque le damos una autoridad a alguien que no tiene formado el carácter todavía. Y eso es algo muy serio. ¿Verdad? Es algo muy serio. Porque ¿se acuerda que Dios creó un ser que era uno de los 3 principales querubines en el cielo? Amén. A un ser llamado Luzbel, que era uno de los 3 principales, y a él le dio una autoridad tremenda, ¿verdad? Le delegó unas responsabilidades tremendas, pero un día se le subió su orgullo a su cabeza y a su corazón, y dijo, pues yo quiero ser igual que ese, y quiero sentarme ahí donde está él, y quiero ser como él, y quiero que todos me rindan a mí, y yo no rendirle absolutamente a nadie. Amén. ¿Qué es lo que sucedió con él? Dios lo tuvo que desterrar del cielo. Amén. ¿Le digo algo? ¿Le digo un principio? ¿Ok? Toda promoción en su vida, mi amado hermano, escúcheme esto. Toda promoción en su vida o lo califica o lo descalifica. ¿Sí me escuchó? Toda promoción en su vida o lo califica o lo descalifica. O usted tiene el carácter y la habilidad y el talento para estar ahí, o puede que tenga la habilidad y el talento, pero no tiene el carácter. Y ese es algo serio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquella persona que se le encomiende algo en la iglesia, por muy sencillo que sea, antes de observar sus dones, vamos a tener que observar, ¿qué dijimos? Su carácter. ¿Cómo tiene a su familia? ¿La tiene en orden? ¿La tiene en disciplina? ¿Su esposa es con él? O sea, todo eso tenemos que observar, porque si no, caemos otra vez en la misma circunstancia de que el día de mañana esa persona, como no tiene el carácter ahí, ¿qué le dije que sucedía? ¿Nos iba a qué? A descuajaringar. A descuajaringar todo, ¿verdad? Entonces pongan atención en eso. Dios, el principio que Dios establece es primero ahí en la familia. Amén. La autoridad la establece en la familia. Y nosotros somos una familia real. Soy una familia real. Soy una familia real. Pero dígalo, créanlo, mi hijo de mi corazón. Soy una familia real. A ver, ¿Jesucristo no es su rey de reyes o no? Entonces, ¿cómo? Juan, exacto. Somos una familia real, así como fue Adán y Eva, usted y yo lo somos. Entonces tenemos que empezar donde debemos. La palabra de Dios dice que primero fue la familia donde Dios delegó esa autoridad. Amén. Y nosotros tenemos que empezar por ahí.
Tenemos que empezar a poner orden, tenemos que tener la autoridad en la familia, porque la palabra de Dios dice que si nosotros no tenemos cuidado de los nuestros, ¿sí? Dice mayor o principalmente a los de su casa o a los de su familia, dice la fe negó y es peor que un incrédulo o que un infiel. Imagínense. Entonces usted y yo tenemos que empezar por donde debemos empezar. Amén. Si yo pongo orden en mi familia, si yo tomo la autoridad en mi familia, entonces estoy estableciendo el reino. Amén. Y toda persona que establece el reino en cualquier lugar está estableciendo la cultura del cielo, la está estableciendo aquí en la tierra. Amén. ¿Qué es la cultura del cielo? La cultura es todo como se hace en el cielo, cómo son las formas, cómo son las circunstancias en el cielo. Eso lo establece aquí en la tierra. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser una familia con el diseño de Dios. Porque el liderazgo que usted haga, en donde quiera que usted se encuentre, siempre Dios va a estar ahí. Tenga la seguridad que Dios siempre estará ahí. Pero si lo hace al contrario, usted siempre va a tener problemas. Amén. Así que como les dije, el primer requisito para que alguien pueda trabajar en la iglesia, aún en el labor más pequeña, es ver antes el carácter de esa persona, cómo tiene a su familia. Si son jóvenes, si son obedientes a sus padres, si estudian, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son principios que tenemos que empezar a tomar en cuenta. Amén. Porque luego después nos vamos a dar de la cabeza cuando nosotros ponemos a alguien que sabemos o que nos dimos cuenta que en determinado momento no tenía el carácter para esa función que le establecimos. Amén. ¿Sí? Ahora, usted y yo, déjeme decirle algo, porque todos nacimos con dones. O sea, Dios puso dones en nosotros, puso talentos, porque desde el momento en que Dios dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza, desde ese momento usted tiene toda la esencia de Dios en su vida. ¿Sí me escuchó o no me escuchó? Amén. ¿Sí? Entonces, por eso en un artista, todo lo que el artista hace, él está externando en esa obra que él hace todo lo que él es. Amén. Diga conmigo, Dios se aventó. Eso. Conmigo Dios se aventó. ¿Verdad? Un cienón se aventó con nosotros. ¿Ok? Entonces, todos nosotros tenemos talentos porque Dios desde que nacimos, o sea, ya es algo innato, está en nuestros genes tener talento. Que no lo hayamos descubierto es otra cosa, pero los talentos ahí están, porque por eso Dios sopló aliento de vida y cuando sopló aliento de vida metió toda su personalidad en nosotros. Amén. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Que usted y yo fuimos creados para el éxito. Diga, yo fui creado para el éxito. Para eso fui creado usted, para el éxito. Usted no fue creado para el fracaso. Amén. Porque si usted y yo fuésemos sido creados para el fracaso, entonces un fracasado es el que nos hubiera hecho. Pero el que nos creó fue alguien que tuvo éxito y sigue teniendo éxito en todas las cosas. Por tanto, usted fue creado para el éxito. Tiene que creérselo. Cambie su chip ahí en su mente y diga, fui creado para el éxito, no para la derrota ni para el fracaso. Para eso fui creado. Amén. ¿Se acuerdan que hace unas semanas el pastor Luna nos habló de los principios o las esferas en las que nosotros podemos tener éxito? ¿Se acuerdan cuando nos habló del Salmo 112? Hay 7 esferas o 7 áreas en las que nosotros tenemos éxito. Y cuando nosotros vemos, esa es como una radiografía en nuestra vida de saber cómo andamos. Nosotros ahí a través del Salmo 112 nos damos cuenta si estamos teniendo éxito en nuestra área espiritual, en nuestra área familiar, en nuestra área económica, en nuestra área moral, en nuestra área emocional, en nuestra área física y en nuestra área social. Cuando nosotros tenemos éxito en esas áreas, somos unas personas de éxito, somos exitosas para todas las cosas. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en nosotros trae un cambio en todas las cosas, hace una transformación en nosotros, en nuestras relaciones con los demás, en nuestra vida interna. Mi amado, cuando usted nace de nuevo, escúcheme esto,
Hablamos de un nuevo nacimiento solamente como, ya nació de nuevo. Pero ¿sabe lo que hace? Cuando usted nace de nuevo, usted tiene una relación con Dios como nunca antes la había tenido. Porque su vieja naturaleza quedó atrás, entonces hay una naturaleza nueva en usted que le da la capacidad de poder tener una comunión con Dios como nunca la tuvo. Y cuando usted tiene esa comunión con Dios, usted empieza a caminar con toda autoridad. ¿Por qué? Porque usted está pegado a aquel que es la autoridad, camina bajo su respaldo y el reino de Dios se establece a donde quiera que usted va. Así de sencillo, así de sencillo. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado una autoridad, nos ha delegado una autoridad. ¿Se acuerda de un hombre que fue con Jesús, que era un soldado? La Biblia dice que era un centurión. ¿Se acuerdan qué fue a pedirle? Sanidad para su siervo, para su criado, ¿verdad? Pero si usted lee el pasaje, se da cuenta que este hombre era un hombre de mucha fe y sabía los principios de autoridad. Amén. ¿Se acuerda qué fue lo que le dijo? Señor, tengo un siervo enfermo en casa. Pero ¿sabes una cosa? Yo no soy digno de que vayas a mi casa. Y fíjese cómo le dice, porque yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad. Fíjese bien, porque yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad y le digo a este, ven y viene. Le digo a este, ve y va. Le digo a este, haz esto y lo hace. Por tanto, Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. El Señor Jesús se quedó, wow, este hombre sí sabe. ¿Qué vio este hombre en Jesús? Que tenía autoridad. Dijo, si yo a este hombre lo pongo bajo mis techos, va a estar bajo autoridad, y este hombre no es digno de estar bajo mi autoridad. Por eso solamente di la palabra, Señor. Di la palabra. ¿Por qué? Porque él sabía los principios de autoridad. Y entonces el Señor dijo, nunca había hallado tanta fe en Israel con este nombre. Entonces, ¿qué le contestó el Señor? Conforme a tu fe y conforme tú lo creíste, a ti te será hecho. ¿Y qué sucedió? Y en aquella misma hora dice que ¿qué? Que su siervo sanó. Amén. Cuando nosotros conocemos esos principios de autoridad y nos movemos en esos principios de autoridad, nosotros tenemos la capacidad de recibir milagros sorprendentes de parte de nuestro Dios. Amén. Pero necesitamos caminar en esos principios. Amén. Dejemos la rebeldía a un lado. Amén. Los resultados en nuestra vida serán palpables. Porque así como a Jesús no se le negó nada y todo lo que hizo, todo lo que él decía, todo se hacía, porque tenía la autoridad. Amén. Él tenía la palabra de Dios, pero acompañada del poder de Dios también. Amén. Así será en nuestras vidas. Así que cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos a tener una relación con Dios como nunca la habíamos tenido, pero ¿sabe qué otra cosa pasa? Cuando usted nace de nuevo, recupera la autoridad que usted perdió cuando no conocía a Dios. Amén. Recupera la autoridad y entonces usted se mueve en esa autoridad legítima. Amén. Porque cuando eso no sucede, estamos caminando bajo principios diferentes a los del reino de Dios con una autoridad legítima. ¿Y qué hace aquellos que caminan en una autoridad legítima? Empiezan a hacer daños, a cometer abusos, a permitiendo muchas cosas incorrectas en su vida. ¿Y qué es lo que provoca en la gente? Que la gente empiece a temer la autoridad, que llegue a aborrecer la autoridad y que llegue a menospreciar la autoridad. Y entonces así las cosas nunca van a funcionar bien en nuestra vida. Amén. Amén. Así que la autoridad ilegítima es aquella que te trae más dificultades que beneficios a tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque esa autoridad no viene delegada por Dios. Amén. ¿Cuántos quieren caminar con la autoridad que Dios les ha delegado? ¿Quiere caminar así? Obedezca a su autoridad. Amén. Usted obedece a la autoridad que Dios le ha puesto sobre usted y no dude que la autoridad de Dios está con usted. Amén. ¿Sí? Porque es triste que cuando Dios no nos manda a llamar o cuando no nos manda a hacer cosas, tenemos un problema muy serio porque no tenemos el respaldo de Él. Amén.
No tenemos el respaldo de Él. ¿Se acuerdan qué pasó con un hombre, un profeta, fíjense, un profeta llamado Jonás? Dios le dijo que fuera ¿a dónde? A Nínive, ¿verdad? Y dice que él fue a una ciudad y se encontró una nave que iba para Tarsis. ¿Dónde estaba Tarsis? Al otro lado de Nínive, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que él vio que iba a zarpar esa nave, dice, y pagó su boleto para hacer el viaje. Cuando usted se va del lado contrario, de donde usted, a Dios lo manda a usted, usted tiene que solventar sus gastos, mijo. Señor, pero ¿por qué mi economía por qué no me da? Piense para dónde va, mijo. Si Dios lo mandó para allá o no lo mandó para allá. Amén. ¿Y sabe lo peor de todo que sucedió con ese hombre? Que por su desobediencia puso en peligro a toda una tripulación y a mucha gente. Hermanos, muchas veces por nuestra desobediencia hacemos que vengan tormentas a nuestra vida y que todos los que están metidos ahí puedan llegar al naufragio. Hay tantos Jonases allá afuera y aquí adentro que andan hundiendo naves porque Dios nunca los mandó llamar a hacer lo que andan haciendo. Así que usted quiere que el reino de Dios esté de su parte y que la autoridad del reino esté de su parte, obedezca a su autoridad, obedezca lo que Dios le dice, obedezca donde Dios lo está llevando. Amén. Porque ¿qué sucede con una persona que tiene autoridad? A donde quiera que se le envía, esa autoridad siempre la va a estar representando. Pero hay muchos que se autoenvían, ¿verdad? Que ellos solo se van. Dicen, no, yo ya me voy de aquí. Al cabo que yo tengo muchos dones y talentos. ¿Y sabe una cosa? El principio de rebeldía opera en la vida de esa persona. Y todos los que van a esos lugares, nunca, absolutamente nunca, escúcheme esto, nunca van a progresar porque se están manejando bajo un principio de rebeldía. Pueda tener mucha gente, pero Dios nunca está bajo un principio de rebeldía. Amén. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Conserve su cobertura. Conserve su cobertura espiritual. Porque ¿sabe para qué es la cobertura espiritual? ¿Cree que la cobertura espiritual para usted es para mandarlo, para decirle haz esto, para decir aquello? La cobertura espiritual que Dios puso sobre usted es para empoderarlo a usted y darle dirección. Para eso es la cobertura espiritual. Porque cuando alguien va a hacer algo y es enviado, la misma autoridad y poder que tiene su cobertura, Él la lleva a donde quiera que va. Amén. Amén. ¿Por qué imponemos manos? Porque le estamos transfiriendo la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Por eso se imponen las manos. Por eso le voy a abrir aquí un paréntesis. Tenga mucho cuidado quien le impone las manos. Iglesia. ¿Aló? Tenga mucho cuidado quien le impone las manos. Amén. ¿Sí? Así que usted y yo somos familia de reino. Diga, soy familia de reino. Soy familia de reino. Mire, usted en la Biblia, usted la lee y todo es cuestión de familia. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que Dios creó primero? A la familia. Cuando iba a destruir con agua al mundo, ¿qué sucedió? Agarró a Noé y ¿a quién más? A su familia, ¿verdad? Más adelante, ¿qué sucedió con un hombre llamado Abraham? Lo llamó a él para que se saliera de su casa y de su parentela y a toda su familia. ¿Para qué? Para que de su simiente viniera toda una familia y un pueblo, ¿verdad? Sí, Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para ser su familia. ¿Sí? Dice, ustedes son una nación santa para mí, a donde quiera que ustedes vayan van a reflejar mi santidad. Pero ¿qué pasó con ellos? Estuvieron más de 400 años esclavos, por tanto su mentalidad era de esclavitud y no pudieron comprender los propósitos que Dios tenía para ellos de convertirlos en una familia de Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios ahora nosotros establecemos
que la Biblia dice que usted y yo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. Todo se trata de familia, diga, todo se trata de familia. Todo se trata de familia. Amén. Pero ¿qué es lo que ha sucedido con la familia? ¿Se ha dado cuenta de lo que sucede con las familias ahora? Está bombardeada la familia por todas partes. Porque cuando nosotros aprendemos estos principios que la palabra de Dios dice, nos damos cuenta que nuestro enemigo, donde sabe que Dios puede levantar el poder y la autoridad, ahí es donde el enemigo está atacando. Por eso tenemos en este tiempo familias disfuncionales, ¿verdad? Familias en donde es un desorden total, ¿verdad? Tenemos padres que no educan bien a sus hijos. Amén. Ahora, ¿sabe lo que me he dado cuenta? Que en las casas, ¿sabe quién manda en las casas? ¿Quién? ¿Cómo saben ustedes eso? Yo no dije nada. Lo vio en la televisión el hermano Juanillo. Ellos deciden todo ahora. No, mijito, es que nos hemos ido de un extremo a otro extremo totalmente. Nosotros éramos de unos papás duros que nos educaron. ¿O no? ¿Verdad? Con la pura mirada nos decían todo. Y ahora no, mijito, no llores. Y ahora los programas de televisión que le gritan a los papás, es un problema serio. Pero aparte, ya en este tiempo ya hay más divorcios que casamientos. ¿Usted se imagina lo terrible que es eso? Porque la familia está bombardeada en este tiempo. ¿Y sabe lo que sucedió o que está sucediendo? Todavía peor, que ahora ya están reinventando a la familia. ¿Sí se da cuenta o no se da cuenta? ¿Verdad? Por eso ahora ya no cambiaron. Usted antes se acuerda que usted llenaba, por ejemplo, una solicitud de empleo y en el ámbito de la sexualidad decía sexo. ¿Se acuerda que decía sexo? ¿Sí? ¿Sabe cómo dice ahora? Género dice ahora. ¿Lo cambiaron? Amén. Antes era hombre o mujer. Ahora le ponen género. Usted ahí le puede poner homosexual, lesbiana, etcétera, etcétera, etcétera. O bisexual, o transexual, o multisexual, o supersexual, o todo eso. Ya le inventé, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esos que? Metrosexual. Eso es lo que está sucediendo con la familia en este tiempo. ¿Sabe que gracias a Dios en México todavía no se, ¿cómo se dice? Todavía no se aprueba la enmienda a nuestro artículo 4 de nuestra Constitución, donde establece claramente que la familia es de un hombre, de una mujer y de sus hijos. Pero estuvimos a punto de que sucediera eso. Iglesia, ahora este gobierno, déjeme decirle que va a intentar hacer lo mismo. Pero si usted y yo nos ponemos a orar, ¿quién dijo amén? Muy bien, hija. Si usted y yo nos ponemos a orar, eso no va a volver a suceder. O más bien, no sucederá otra vez. Amén. Amén. Para eso estamos la iglesia, para cuidar los principios del reino. Porque ¿quién los va a cuidar? Pregunto, si no es la iglesia que cuida los principios del reino. Amén. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Quisieron cambiar nuestro artículo 4. ¿Y qué sucede si meten en ese artículo 4 la unión del matrimonio igualitario que es muy nombrado ahora? Sodomizan a toda una nación porque ahora es por ley. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que manifestar el reino invisible de Dios aquí en la tierra. Tenemos que manifestar lo invisible en el ámbito visible. Amén. Porque ahora nosotros somos la familia de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que ustedes somos reyes y sacerdotes. Dice que somos nación santa. Amén. Eso es lo que somos para Dios. ¿Ok? Sí, porque todo el reino está basado en un pacto matrimonial. El microcosmos del reino es la familia. Es la familia, mi amado hermano. Amén. Sí, por eso nosotros nos llamamos hermanos, aunque algunos lo digamos nada más por costumbre.
Pero cuando venimos a formar parte de la familia de Dios, todos somos hermanos, porque formamos parte de una misma familia. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Jesús? ¿Jesús era Dios o no era Dios? Pero ¿a través de dónde lo mandó Dios a su Hijo Jesús? A través de una familia. O nada más tú aparécete en la tierra y tú di que eres Dios y haz todo lo que tienes que hacer. No, lo mandó con una familia, un hombre llamado José y María, que ¿sabe qué supieron hacer ellos? Escuchar la voz de Dios. Para que ese niño que les fue traído pudiera tener las bases saludables. Amén. ¿Sí? Amén. Porque una familia no se puede sustituir. Por eso Dios mandó a Jesús a una familia. ¿Ok? Por eso Él estableció, en Jesús ellos establecieron el conocimiento, establecieron los principios de Dios. Y aunque Él era Dios, no se manejó como Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sabe cuándo Dios empezó a moverse en su ministerio? ¿A qué edad dice la palabra de Dios? A los 30 años. O sea, ¿usted cree que a los 30 años ya puede tener una persona una madurez? Sí, claro. Amén. Nosotros aquí ya a los 18 años los hacemos mayores de edad, pero con una inexperiencia tremenda. Amén. Se creen muy grandes, hermano. Entonces, mis amados hermanos, una de las cosas y un principio que tenemos que aprender es que nosotros formamos parte de la familia real de Dios. ¿Me escuchó? Formamos parte de la familia real de Dios. Usted va a decir, pero ¿cómo voy a formar parte de la familia real si mire cómo vivo, hermano? Si tengo una carcacha por carro, si tengo una choza. Eso no lo hace usted que no sea de la familia de Dios. Cuando usted empiece a caminar en estos principios, se empiece a mover en ellos, usted va a ver un cambio radical en su vida porque Dios lo va a sustentar, Dios lo va a sostener, Dios lo va a proveer, Dios va a hacer todas las cosas para que usted sea un digno representante del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ok? ¿Sabe lo que expresó Jesús una vez con relación a la iglesia? Se lo voy a dar de una traducción para que usted pueda entenderla mejor. El Señor dijo, yo edificaré mi asamblea de llamados, los míos, mi familia, mi casa, y las puertas del infierno no prevalecerán contra aquellos que son mi verdadera familia. Diga, tengo fuero divino. Tengo fuero divino, dígalo. Porque ahí Él establece que el diablo y que el infierno no tiene poder sobre nosotros. Amén. No tiene poder sobre nosotros. Porque nosotros somos la familia de Dios. Por tanto tenemos un fuero de intocables. Amén. ¿Se acuerda que un día se paró aquel y le dijo, ahí hay un hombre, ¿verdad? Que pues tú le das todo y qué chiste. Le pusiste ahí un cerco para que nadie le haga nada y lo has prosperado. Dijo, está bien. Ve y toca sus cosas. Pero le dijo algo, no lo toques a él. Diga, a mí no me puede tocar. Dígalo a mí no me puede tocar. A mí no me puede tocar. Por eso cuando yo veo que empieza ahí a dar lata, le digo, ¿qué te pasa? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Le digo que una vez, sí les platiqué, ¿verdad? ¿Se lo platico o no se lo platico? No, mejor no, porque ya se los platiqué. A petición del público, no. Empecé a ver que empezaron a suceder en mi casa circunstancias que dije, ¿qué pasa? Y ya me había pasado antes. Y me acordé, dije, no, pues párate, mi hijo, ¿qué estás haciendo ahí sentadito? Y me paro de mi cama, porque me paro de mi cama, y antes me iba a la sala y empezaba a pelear con el diablo. Y decía, es que sácate, quita tus manos cochinas de nuestras cosas, y no nos voy a... Pero ese día apenas iba caminando aquí, y el Señor me dijo, Le dije, ¿sabes con quién te estás metiendo, diablo? Quita tus cochinas manos de mis cosas.
¿Y sabe lo que es lo que sucedió? Así como le dije las cosas, me regresé y me fui a dormir muy campantemente. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios te mueve a hacer las cosas, tú las haces con la fe y en el ámbito espiritual usted no sabe lo que se empieza a mover. Dios empieza, ¡ay, ve para allá! El Señor, porque cuando tú te mueves en los conceptos del reino, diga todo el cielo, todo el cielo, todo el cielo, todo el cielo está a mi favor. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor con todo su corazón. Amén, amén. Entonces, ¿qué ha sucedido con la iglesia? La iglesia ha estado en una posición ornamental solamente, pero es tiempo de que la iglesia se empiece a parar como en una posición gubernamental, donde sea la iglesia la que mande, la que ordene, la que diga qué sucede, qué debe de hacerse y qué no debe de hacerse. Esa es la posición que ahora debemos de tomar. Porque las cosas suceden allá afuera porque nosotros estamos adormilados, porque no oramos, porque no le pedimos a Dios. Por eso el mundo está como está. Si la iglesia hubiera agarrado la onda desde hace mucho tiempo, el mundo no estuviera como está. ¿Pero es tiempo todavía? Le pregunto, ¿es tiempo todavía? Mire, mientras su corazoncito todavía esté aquí, todavía hay tiempo. Amén, amén. Así que en esta mañana empiece con su familia. Empiece ahí a poner orden. Empiece a establecer la autoridad. Y tenga la seguridad. Porque la familia es el núcleo donde todo se expande y todo se esparce. Porque así como es usted en su familia, sus costumbres y todo, esas mismas las lleva a su trabajo, o las lleva a la escuela, o las lleva a la ciudad, o las trae aquí a la iglesia. Amén. Amén. Porque esas son las costumbres que adquirimos dentro de nuestro núcleo familiar. Entonces, cuando usted empiece a establecer los principios del reino en su familia, esto será un ¡boom! Amén. Amén. De este tema hay muchas cosas que ver. Pero hoy quise enfocarme en eso. Empiece donde usted debe de empezar. Dios empezó dándole una autoridad a una familia. Esa familia la perdió y Dios está restableciendo la autoridad ahora en la familia. Amén. Déjeme decirle algo por último. Una de las cosas que el diablo está haciendo. A ver, ¿hay alguien que sean esposos aquí? Que estén sentados juntitos, que me ayuden. A ver, venga, ven Juanito, venga hermana. Fíjese bien, póngame atención por favor. Vengan aquí, pónganse aquí enfrente de mí. No, yendo para acá conmigo. ¿Saben lo que sucede con aquellas personas que no vienen delante de Dios a hacer un pacto delante de Él? ¿Sabe lo que el diablo está haciendo con esas personas? Porque hay tantas ideas en el mundo que nos dicen, no importa, hombre, vamos a juntarnos, nos arrejuntamos y si el día de mañana ya, pues ya tú te vas por un lado y yo me voy por el mío, ¿verdad? ¿Así dicen ahora o no? Así, bueno, ustedes no, pero así dicen ahora, ¿verdad? Inclusive muchas familias en la iglesia sí están, no están debidamente relacionados con Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Con aquellos que no vienen delante de Dios a hacer un voto matrimonial, un compromiso matrimonial delante de Dios para recibir la bendición de Dios. ¿Sabe lo que está sucediendo? Ahora el diablo tiene la capacidad de poder tocar aún a los niños en el vientre de la madre. Eso es lo que está sucediendo. Por eso usted ve ahora con niños desde pequeños con tendencias raras. Antes no se veía eso. Amén. Pero como la gente ahora tiene los pensamientos de allá afuera, no, pues si va bien, pues le seguimos, si no, pues ahí se ve. ¿Verdad? Y no vienen delante de Dios para recibir la bendición. Entonces ahora el diablo está trastocando las vidas de esos. Por eso cuando nosotros sabemos que hay parejas que antes de contraer matrimonio ya tuvieron relaciones sexuales y se tienen que casar porque ya viene un niño de por medio, cuando ese niño nace le decimos, unja a su hijo, pídale perdón a Dios con todo su corazón, arrepiéntase de lo que hizo, únjalo y ore porque porque ese pequeño fue procreado en fornicación, hijo de mi corazón. Así se le llama.
fue procreado en fornicación. Y ese niño, esa herencia generacional puede venir a su vida. Y entonces cuando se ora, cuando se arrepiente, cuando se cancela en él esa herencia, ese niño puede ser alguien que no corra con esa misma herencia después y para sus generaciones. Gracias, hijo. Así que, hijos de mi corazón, es tiempo de que nosotros pongamos orden en nuestra familia. Ponga orden en su casa, ponga orden en su matrimonio y verá que todas las cosas empezarán a solucionar de una manera poderosa y tremenda en su vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Póngase de pie un momento, por favor, y vamos a darle gracias a Dios.